Es un honor estar aquí con ustedes. Como dijo el doctor Nicolás, definitivamente esto es una pasión, dar anestesia a un niño pequeño, a un neonato, y cuando tenemos pesos como 500 o hasta 1000, pues es un reto importante y es un reto importante para los anestesiólogos. Y es por eso que algunos hemos dedicado la vida a aprender de la anestesiología pediátrica y específicamente de la neonatal. Y pues nosotros tenemos un grupo en el cual trabajamos y somos quienes damos ese tipo de anestesia porque van a ver los riesgos y las posibilidades de complicaciones son realmente importantes. Entonces, cuando uno habla de darle anestesia a un recién nacido, como vemos en esta gráfica, este es un niño. Momento, aprendo. Es el botón superior, ¿no es cierto, Anita? Ah, ya funciona. Entonces, esto es un recién nacido con una masa cervical gigantesca y cuando uno ve a este niño no es lo mismo que ver a esta señora mayor que tiene otra masa gigantesca. Es decir, darle anestesia general a un recién nacido o a un neonato no es darle anestesia general a un adulto pequeño. Hablando un poquito de la historia, entonces, antes de los años 80 se utilizaba para la anestesia al recién nacido la técnica de Liverpool. La técnica de Liverpool consiste en darles oclusión nitroso y relajante neuromuscular. A partir del año 1980, Robinson y Gregory, y en otro artículo cuya bibliografía está a continuación, que es Anand y colaboradores, adicionaron a la técnica de Liverpool opioides y demostraron que con eso disminuían el estrés quirúrgico y las complicaciones postoperatorias. Y ahí es como el nacimiento de la anestesia neonatal y el reconocimiento de que el neonato tiene sensación de dolor y como tiene sensación de dolor realmente hay que darle anestesia general y no simplemente relajarlo como se hacía con la técnica de Liverpool. El neonato tiene un riesgo muy elevado de mortalidad, especialmente por paro cardíaco, y en los años 80 también se desarrolló el pulsoxímetro y los paros cardíacos en pediatría se inician generalmente con un paro respiratorio. Entonces, a pesar del desarrollo en los años 80 del pulsoxímetro, donde ya podemos hacer un diagnóstico de saturaciones, el pretérmino tiene 5 veces más de probabilidad de mortalidad intraoperatoria. Es decir, si a pesar de este desarrollo, sí se siguen muriendo más los recién nacidos y los neonatos, en especial los prematuros. Es un reto promover una anestesia segura y eficaz. Se requiere de un conocimiento no solo de la fisiología y el de la patología cambiante del recién nacido, sino además de la farmacocinética y la farmacodinámica, y de eso vamos a hablar a continuación. Miren cómo los riesgos asociados a la anestesia o a las complicaciones neonatales han ido cambiando en el transcurso del tiempo y pues hace 10 años estaban hablando de que los riesgos eran prematurez, problemas respiratorios, sepsis, enterocolitis necrotizante, y ya en el 2019 no están hablando específicamente de prematurez, es decir, no se habla de la edad sino del peso del recién nacido. Entonces tienen muchísimo más riesgo los niños menores de 5 kilos, los niños con ASA 3 o más. ¿Y quiénes son los niños con ASA 3 o más? Pues los niños que tienen alguna patología asociada. Es decir, no es el recién nacido que tiene una hernia inguinal y que se diagnosticó apenas nació y se encarceló y por eso hay que operarlo, sino el niño que tiene otras patologías asociadas. El niño que tiene un soporte ventilatorio, el niño que tiene un soporte con vasopresores o inotrópicos y el niño que tiene una sepsis perioperatoria o preoperatoria. Estamos hablando, por ejemplo, de una enterocolitis necrotizante. En cuanto a la fisiología, pues vamos a hablar de los principales órganos y vamos a hablar de las diferencias de la fisiología. En cuanto a la parte respiratoria, ellos tienen una caja torácica flexible, sin embargo los pulmones y los alvéolos son inmaduros y al ser inmaduros, porque no tienen la cantidad de elastina que se va desarrollando a medida que va pasando los días, ellos son rígidos y realmente difíciles de insuflar. Es decir, es difícil ventilar un paciente recién nacido
nacido y obviamente es más difícil ventilar un paciente pretérmino. Tienen un aumento del volumen de cierre y hacen un colapso pulmonar fácilmente, requieren o mantienen frecuencias respiratorias altas, y es por eso que después de cada apnea o después de cada momento en el cual requerimos una apnea o que ellos hagan apnea espontáneamente, nosotros debemos hacer reclutamiento de alveolos y debemos mantener ventilaciones con PIP. Esto parece sencillo y parece pues obvio, vamos a dar PIP siempre, pero hace unos años no utilizábamos PIP porque ni siquiera las máquinas de anestesia tenían la posibilidad de dar PIP. Se daba PIP en las unidades de recién nacidos o en las unidades de cuidados intensivos porque los ventiladores estaban en capacidad. Nosotros ya tenemos esos ventiladores en salas de cirugía, ya estamos en capacidades de dar PIP. Y obviamente reclutar dichos alvéolos. Se desaturan fácilmente y ellos se desaturan fácilmente porque tienen una tasa de consumo de oxígeno duplicada, a pesar de que hagamos la preoxigenación, que siempre hacemos preoxigenaciones antes de intubar al paciente. Entonces, para nosotros el tiempo es oro y realizar la intubación es rápido o se nos desatura el paciente. O sea, lograr que un paciente neonato o un prematuro no se desature es realmente difícil. Lo que nosotros hacemos al momento de la intubación es intubarlo lo más rápido posible, y si no logramos intubarlo, lo que hacemos es ventilarlo rápidamente. No tenemos el tiempo de espera que tenemos en los niños mayores y mucho menos el tiempo de espera que tenemos en los adultos. La ventilación es 2 veces, la ventilación alveolar es 2 veces la ventilación en relación a un adulto. Es por eso que la inducción inhalatoria en los niños es muy rápida, especialmente en los neonatos y en los prematuros. Son respiradores nasales, tienen una lengua grande, y como las vías respiratorias no tienen, son principalmente tejido blando, se obstruyen fácilmente. Entonces, eso es una consideración especial en el momento en que estamos iniciando la anestesia para intentar mantener la vía aérea permeable. ¿Cómo mantenemos la vía aérea permeable? Inicialmente con presiones positivas, pero si no logramos presiones positivas, utilizamos aditamentos adicionales como son las cánulas nasofaringeas o las cánulas orofaringeas. No aumentan la ventilación como respuesta a la hipercapnia. Entonces, ante un momento de hipoxemia, ellos aumentan la ventilación en un periodo corto, en un periodo de tiempo muy corto, y rápidamente lo que hacen es depresión. Entonces, al hacer depresión, obviamente y nuevamente ese paciente se desatura fácilmente. Eso lo hacen por inmadurez, pero además por el impacto de los agentes anestésicos. Es decir, nuevamente ese problema lo tenemos en la intubación. Si no intubamos a ese paciente rápidamente, ese paciente se nos va a desaturar y nos va a hacer una hipoxemia rápidamente. Vemos aquí una gráfica en la cual vemos cómo el riesgo de apnea disminuye a medida que van creciendo los niños. Es decir, estos son edades posconcepcionales. Miren que esto podría corresponder más o menos a unas 40 semanas posconcepcionales, es decir, el recién nacido a término, y el recién nacido a término tiene una probabilidad importante de hacer apneas en el pre o en el posoperatorio. Esa disminución se va disminuyendo en el transcurso del tiempo, y según esta gráfica, que es una reproducción de Coté, a las 56 semanas postconcepcionales el riesgo todavía permanece siendo un 1%. Y ahí es donde decidimos, ya vamos a ver más adelante, qué pacientes van a la unidad de recién nacido, qué pacientes, cuando son programados, pueden ir directamente a su casa. A nivel circulatorio, en cuanto a la fisiología, pasan de ser un circuito, pasan de un circuito paralelo, como en la etapa fetal, a circuito en serie, es decir, que cada ventrículo se encarga de una circulación, ya bien sea la circulación sistémica o la circulación pulmonar. Se desaparecen los cortocircuitos fetales, desaparece el foramen oval, el conducto venoso y el arterioso,
pero cuando estamos hablando de un recién nacido prematuro, por eso nosotros queremos un ecocardiograma para realizar la cirugía, porque necesitamos saber si estos cortocircuitos están permeables o no están permeables. En algunas ocasiones igual lo manejamos como cortocircuitos aún permeables, y en esto es extremadamente importante el manejo de los líquidos endovenosos. No podemos pasar ni una gota de aire, en eso somos muy estrictos, porque podemos producir un embolismo aéreo. El miocito, la célula cardíaca, es menos contráctil, las proteínas contráctiles tienen una disposición desordenada y el miocito es menos alargado. Esto hace que haya una disminución en la capacidad de generación de fuerza del miocardio, es decir, la contracción del neonato es menos fuerte. Hay una mayor necesidad del calcio extracelular para que la contracción se genere, y esto es simplemente por inmadurez, es decir, que a medida que el bebé va creciendo, esto pues se va solucionando o se va madurando. El miocardio es menos compatible con el llenado diastólico temprano y tardío, esto todo para el manejo de líquidos, y cuando tenemos frecuencias cardíacas muy lentas, lo que se hace es una reducción importante del gasto cardíaco. El recién nacido y especialmente el neonato y el pretérmino son dependientes de frecuencia cardíaca, pero también frecuencias muy altas hacen o limitan el llenado diastólico y el volumen sistólico, y también comprometemos gastos cardíacos. Es decir, no podemos tener frecuencias cardíacas muy bajas, no podemos tener frecuencias cardíacas muy altas. Para el neonato estamos esperando frecuencias entre 120 y 180 por minuto. En cuanto al sistema nervioso central, pues es un sistema completamente inmaduro. Sin embargo, las vías de dolor están íntegras y están integradas desde antes de nacer con los cambios somáticos, neuroendocrinos y autonómicos, y es por eso que ya desde hace unos muy buenos años sabemos que los niños sí sienten. Es decir, que como ya dije al principio de la charla, nosotros debemos dar anestesia general, dar manejo analgésico, y es por eso que hay tantos esfuerzos para que el neonato tenga estímulos no solo durante la cirugía, sino también en la unidad de recién nacido. A ellos les hacen cosas no farmacológicas o farmacológicas para los manejos de momentos en los cuales hay dolor, como las canalizaciones, por ejemplo, las terapias respiratorias o las succiones. Sabemos perfectamente que hay respuestas hormonales al estrés, al dolor y al estrés, y que estas respuestas son realmente exageradas, es decir, que debemos nuevamente manejar el dolor tanto preoperatorio como postoperatorio e intraoperatorio. Hay una asociación importante en los cambios de la presión arterial con la incidencia de sangrado intraventricular y las fluctuaciones. Esto todo es por inmadurez del sistema nervioso central, y por tanto debemos manejar que las fluctuaciones de la presión arterial no sean tan importantes. Y a pesar de que sabemos que la retinopatía es especialmente dependiente de las concentraciones de oxígeno que se dan al recién nacido, también sabemos que la retinopatía del prematuro se favorece por inmadurez del sistema nervioso central. En cuanto a otros de los temas importantes para la anestesia, es la termorregulación. Ellos tienen un aumento importante de la pérdida de calor por la relación tan grande que hay entre la superficie corporal y el peso corporal del niño. Los tejidos subcutáneos aislantes están subdesarrollados, es decir, en estos pacientes no tenemos ellos no tienen la forma como aislar las pérdidas de calor, y la termogénesis, que es una forma para mantener el calor, sobre todo en el posoperatorio. Los pacientes tiemblan para subir el calor porque la anestesia produce un bloqueo de los sistemas de producción del calor. Eso se produce en los adultos, en los recién nacidos y en el neonato no existen, están inmaduras, y además están bloqueadas por los agentes volátiles. Entonces, como ellos no pueden realizar temblor, no pueden mantener temperatura o aumentar temperatura. Y la grasa parda, que se encarga de la termogénesis en el recién nacido, es inhibida por anestésicos. Entonces ellos no tienen la forma de generar temperatura, y por eso es tan importante para nosotros la temperatura, que el aumento de temperatura que hacemos, ya vamos a ver cómo. La hipotermia es un enemigo muy grande para la anestesia y para el recién nacido, porque produce reducción del metabolismo de medicamentos, retarda el despertar y produce un estrés cardíaco. Es por eso que nosotros hacemos aumento de temperatura o calentamiento activo en estos pacientes. Y otro de las partes importantes
para nosotros son los líquidos. El agua corporal total del pretérmino es del 90% y del paciente a término es del 75%, y el agua extracelular es más del 50% del peso corporal. Es decir, que nosotros tenemos que estar pendientes en la reposición de líquidos. El volumen sanguíneo de un paciente pretérmino es de 90 a 100 mililitros por kilogramo y de un paciente a término es de 85 mililitros por kilogramo. Los requerimientos de oxígeno van cambiando a medida que el niño nace. En el primer día son 60 mililitros por kilogramo día, en el segundo día son 20, tercero 100, cuarto 120 y a partir del quinto día son 150 miligramos por kilogramo día. Y nosotros debemos hacer esta reposición de líquidos, estar pendiente de la reposición de líquidos. Y en la reposición de líquidos tenemos que hablar del glucógeno que se desarrolla en las últimas etapas de la gestación, es decir, que en el paciente pretérmino no tenemos reservas de glucógeno y debemos estar pendientes de la reposición de glucosa en el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. En cuanto a la farmacología, las vías de eliminación hepatobiliar, renal y respiratoria son inmaduras. Es por esto que nosotros debemos tener en cuenta la cantidad de droga que ponemos y la periodicidad de la droga que colocamos. Estos niños tienen bajas concentraciones de proteínas plasmáticas, es decir, que algunos fármacos permanecen más tiempo libres dentro del torrente sanguíneo, y un ejemplo son los anestésicos locales como el anestésico local está más concentrado dentro del organismo, podemos tener efectos adversos por intoxicación por anestésicos locales. Debemos hacer ajustes en el pretérmino y en el recién nacido de la cantidad de anestésicos locales que colocamos. Ellos tienen un aumento en el volumen de distribución, una disminución en el aclaramiento, entonces otra vez un warning para la utilización de las drogas anestésicas. El MAC, el MAC, que es la concentración alveolar mínima con la cual nosotros calculamos los anestésicos volátiles que le colocamos. El MAC es la concentración a la cual el 50% de los pacientes no se mueven con un estímulo quirúrgico. Tenemos un número y ese número es estudiado muy ampliamente en los adultos y ya sabemos que en el paciente pretérmino está reducida con todos los anestésicos volátiles, a excepción del Ceborane, que está aumentada, y el MAC del Ceborane es 3.2 para el recién nacido, mientras que en el adulto es de 2%. Cuando no nos damos cuenta de esto y damos concentraciones mayores de anestésico volátil, pues podemos producir una mayor probabilidad de depresión miocárdica. Los opioides como la morfina, que es uno de los fármacos que utilizamos para el manejo del dolor posoperatorio, pueden producir más hipotensión y tienen una vida media de eliminación más prolongada, es decir, que es probable que la siguiente dosis que necesitemos no sea a las 6 horas, sino sea a las 8 horas. Esto principalmente en el recién nacido pretérmino. El fentanil es el fármaco o el opioide más utilizado porque a pesar de que tiene poco efecto cardiovascular, también tiene un poquito menos de efecto a nivel respiratorio, entonces es relativamente más seguro, sobre todo para las apneas en el posoperatorio. Y a pesar de que el propofol produce hipotensión, nosotros sabemos que produce hipotensión, es una droga en este momento muy, muy, muy utilizada porque sirve muchísimo para la inducción, sirve muchísimo para producir sedación, y lo que hacemos es ajustar la dosis para poder utilizarla durante el acto anestésico. En cuanto a la succinilcolina, la dosis es mucho mayor que en los adultos. En los adultos utilizamos entre 1 y 2, preferiblemente 1 miligramo por kilogramo, y en el recién nacido y especialmente en el pretérmino utilizamos 2 miligramos por kilogramo. La succinilcolina, a pesar de que es una droga de utilización off-label, es decir, que no tenemos estudios en pediatría, y que si miramos las recomendaciones para ella, no se usa o no se debería usar en pacientes menores de 12 años. Nosotros lo utilizamos off-label en todos los pacientes y está escrita en absolutamente toda la literatura porque no existe ninguna droga que la reemplace. O sea, a la succinilcolina no hay quien la reemplace, y en la balanza riesgo-beneficio es preferible utilizar la succinilcolina. Relajante neuromuscular de acción ultracorta, donde nosotros podemos intubar a un paciente prácticamente a los 20 o 30 segundos y por eso
está aquí y debemos utilizarla. Los relajantes no despolarizantes, digamos ahorita el de más uso, por lo menos acá, se llama rocuronio, tienen mayor duración de acción, es decir, que debemos estar pendientes cuando la utilizamos si necesitamos hacer reversión de las drogas, de esta droga. Esto es una tabla publicada en el 2020 en Anesthesiology, en la clínica de anestesiología, perdón. Solo les muestro lo que tiene las flechas porque son las drogas de las cuales no he hablado y que de pronto sí utilizamos frecuentemente. El remifentanil tiene una farmacocinética muy similar a lo de los niños mayores. Es una droga muy buena para utilizarla, tiene el problema de la hiperalgesia postoperatoria, es decir, que nosotros debemos hacer analgesia de transición con tiempo suficiente, porque si no colocamos analgesia de transición, los pacientes tienen hiperalgesia en el postoperatorio. Está muy asociada con dosis mayores la hiperalgesia, se elimina muy rápidamente, es decir, apenas suspendemos la droga a los 8 minutos, el paciente ya no tiene nada de remifentanil, por eso debemos estar pendientes de que tenga otro opioide o analgesia regional para el manejo postoperatorio. Y el acetaminofén, que es un muy buen ahorrador de opioides, que tiene un alto volumen de distribución y por eso podría causar unas concentraciones plasmáticas un poquito menores, pero sirve mucho para ahorrar opioides y pues lo utilizamos generalmente. En este momento ya lo tenemos endovenoso, entonces es una droga muy útil para el manejo de estos pacientes en el postoperatorio. Y no puedo dejar de nombrar la desmetomidina, otra vez off-label, como muchas de las drogas que utilizamos, cada vez más utilizada en las sedaciones, cada vez más utilizada en los recién nacidos y un poco más utilizada en los pretérminos. ¿Qué cirugías damos? Pues ya vamos a ver el día de hoy todo lo referente a cirugía general. Voy a nombrar algunas otras cirugías en las cuales nosotros damos anestesia para neonatos. Voy a hablar de, por ejemplo, de neurocirugía con los mielomeningoceles o los encefaloceles y de pronto notan en el neonato a veces las hidrocefalias tenemos que dar anestesia para los drenajes. Todos estos procedimientos pues tenemos que hacerlas en el recién nacido, sean pretérmino o a término. En cuanto a cirugía plástica, el labio y paladar hendido, ya no estamos haciéndolo en el neonato porque ya hay estudios que han demostrado que la morbilidad es demasiado alta y esos pacientes terminaban 8 días hospitalizados. Entonces lo que estamos haciendo es ya haciéndolo a los 2 meses, el resultado plástico es bastante bueno, entonces ya no lo hacemos en paciente neonato específicamente en la institución, y otras cirugías como el láser para el tratamiento de las retinopatías los hacemos en niños muy pequeños, y otro campo amplio que utilizamos son las cirugías de urología, especialmente las valvas uretrales posteriores. ¿Qué hacemos cuando nos llega una boleta para realizar o para dar una anestesia en el paciente recién nacido y en el pretérmino? Lo que hacemos es una valoración preanestésica, hacemos una historia clínica completa, miramos la edad postconcepcional, porque dependiendo de la edad postconcepcional decidimos primero qué hacemos como tipo de anestesia, y segundo hacia dónde va el paciente. Y si nosotros necesitamos una unidad de recién nacidos y el paciente no está hospitalizado, tenemos que hacer una reserva de cama en la unidad de recién nacidos. Necesitamos saber si hay anomalías congénitas asociadas, y para eso pues nuestro aliado importante es el ecocardiograma, que es casi que el que más importa para saber qué tipo de anestesia o qué consideraciones anestésicas tenemos que tener. Hacemos un examen físico completo, miramos laboratorios, específicamente pruebas de coagulación, miramos qué accesos venosos tiene el paciente o qué accesos venosos nosotros necesitamos para hacer la cirugía, si es necesario o no la reserva de hemoderivados, y siempre pedimos una glucometría preoperatoria para saber si necesitamos o si continuamos o no la reposición de glucosa, porque en general llegan con reposición de glucosa. El peso del recién nacido es extremadamente importante porque nosotros antes de empezar la cirugía hacemos todo el cálculo de pesos. Estamos más acostumbrados a calcular drogas con 70 kilos, y cuando nos toca calcularlo con 1 o 1.5 kilos, pues esa multiplicación en la cabeza hay que calcularla con unos minutos antes de llegado al paciente.
En cuanto al ayuno, pues pedimos 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leche materna y 6 horas para leche de fórmula. En cuanto a la monitoría intraoperatoria, utilizamos el electrocardiograma, presión arterial no invasiva, temperatura, pulsoximetría y CO2 expirado. No es tan fácil la monitoría y no es tan fácil la monitoría, sobre todo cuando estamos hablando de pretérmino y a veces cuando hablamos de a término, porque a pesar de que tenemos monitores especiales para pediatría, cuando uno disminuye la presión arterial en un recién nacido y los valores son realmente bajos, frecuentemente el tensiómetro no es capaz de tomar tensión arterial. Entonces terminamos limitados al manejo en el intraoperatorio con la frecuencia cardíaca y con la pulsoximetría. Hacemos un calentamiento activo de salas de cirugía. El calentamiento activo lo hacemos, aumentamos la temperatura de la sala entre 30 y 32 grados cuando lo logramos. Es una cosa difícil de realizar, sobre todo acá que tenemos manejo de la temperatura a nivel central, no podemos independizarlo en sala por sala. Para eso utilizamos calentadores radiantes y para eso, por eso hacemos una solicitud siempre expresa y casi que o bajan el paciente en una lámpara de calor radiante o no damos la anestesia porque la temperatura de salas casi nunca la logramos entre 30 y 32 grados. Utilizamos cuando no podemos tener la lámpara de calor radiante, utilizamos calentadores de aire, bien sea mantas térmicas o utilizamos colchones de líquido caliente tipo blanquetrol que tenemos a disposición y funcionan bastante bien. El problema de estos colchones es que hay que ponerles múltiples sábanas para aislarlos un poquito porque pues sí hay riesgo de quemar al paciente. También hacemos calentamiento activo de los líquidos endovenosos y de los líquidos que van a irrigar los cirujanos. Y la otra cosa que hacemos es cubrir a los pacientes con plásticos transparentes, porque el plástico mantiene la temperatura y debe ser transparente para la visualización del paciente en el transoperatorio. La posición en salas de cirugía es muy importante. Esto es un paciente con un ano imperforado. Fíjense cómo tenemos que poner un montón de sábanas y de rollos, perdón, es la palabra de rollos debajo del paciente que tenemos en salas de cirugía, múltiples rollos, casi todos para adultos. Entonces lo que tenemos que hacer para los pacientes tan chiquitos son utilizar sábanas y a veces utilizamos las fundas para lograr el tamaño de los rollos adecuados para cada paciente. No se ve claramente, pero encima en esta parte tenemos un plástico colocado, un plástico transparente, por eso no se ve de pronto tan claro, para ayudar también al calentamiento de este paciente, porque obviamente este paciente no podemos ponerle el colchón de líquido caliente por debajo porque está completamente aislado. Entonces a ese paciente después le colocamos aire caliente, cuando ya teníamos todos los campos quirúrgicos colocados. En cuanto a los equipos de vía aérea, pues tenemos diferentes tamaños de hojas de laringoscopio y tenemos diferentes tamaños, aquí están las de los adultos, pero tenemos diferentes tamaños para el manejo de los recién nacidos y de los neonatos, que organizamos todas las drogas anestésicas y también organizamos drogas analgésicas para el posoperatorio. En ocasiones nos encontramos con recién nacidos que para nosotros son un reto. Este es un recién nacido que tuvimos acá en la institución, es un recién nacido al que fuimos llamados a la unidad de recién nacidos porque no lo habían podido intubar. Estaba con un poquito, sí, gracias a Dios, de dificultad respiratoria. Estuvimos 3 horas, neonatología y anestesia y no logramos nunca intubarlo. Logramos mantenerlo con máscara facial. Finalmente decidimos no intubarlo y dejarlo con máscara facial en los momentos en que hacía apneas o de saturación y le hacían presión positiva y teníamos la esperanza de que no fuera necesario nada más. Nos fue bien durante unas horas, pero luego llegaron los cirujanos pediatras y nos pidieron una gastrostomía. Este fue el día de la gastrostomía. Teníamos más elementos, entonces utilizamos el CIMAC,
con una hoja pediátrica, no tenemos hoja neonatal, no tenemos fibrobroncoscopio, y a pesar de que pedimos el nasofibrobroncoscopio, no entraba el tubo que era necesario para el niño porque pues era un recién nacido a término, pero pues 37 semanas, el tubo que necesitábamos era muy chiquito. Hicimos, es un video, excusen, fue hace unos años, entonces pues las medidas de protección no fueron tan adecuadas con los guantes míos. Rápidamente, miren cómo fue difícil entrar el CIMAC y miren lo que veíamos con el CIMAC, es decir, nada. Nunca vimos las cuerdas vocales, utilizamos el fibrobroncoscopio, pero no podíamos meter el tubo dentro del fibrobroncoscopio. Con el fibrobroncoscopio veíamos las cuerdas vocales, pero nunca lográbamos meter el tubo. Finalmente, después de muchos intentos, estuvimos tal vez unas 2 horas y después de 2 horas no pudimos intubarlo, pusimos una máscara laringea. Con la máscara laringea le pudimos dar anestesia sin ningún problema, lo extubamos y lo llevamos a la unidad de recién nacidos. Tuvieron algo de dificultad en el posoperatorio, pero lograron manejarlo sin intubar porque pues nunca lo pudimos intubar. 2 días después recibimos otra hoja de petición de sala para hacer esta vez una traqueostomía. Estábamos muy contentos los anestesiólogos, otra vez nos reunimos 3 anestesiólogos, otra vez no lo pudimos intubar, pero ahí la experiencia primó y en ese caso estuvo a cargo el doctor Pinilla. Él dio la anestesia con una máscara facial y los doctores nos ayudaron con anestésico local y pudimos hacer el procedimiento en una combinada y lograron hacer la traqueostomía porque el niño realmente se obstruía en ocasiones y la obstrucción en la noche pues era realmente dramática. Y esta segunda foto no es específicamente de un neonato, pero pues esto es un niño con una clara hidrocefalia. No sé si alcanzan a ver, él tiene acá, pónganle un poquito de acto de fe, una cánula nasotraqueal. Con esa cánula nasotraqueal el niño vivía todos los días en su casa. O sea, ese niño me llegó con la cánula nasotraqueal. Sin la cánula nasotraqueal el niño se obstruía. Este día le di anestesia para el avance craneofacial y para que el niño pudiera estar sin necesidad de la cánula nasotraqueal. ¿Qué tipo de anestesia damos? Pues depende de lo que le vayan a hacer, depende de las condiciones. Ya vimos que damos anestesia para muchas cosas. Si podemos dar una anestesia caudal realmente, o regional, digamos, porque también puede ser una espinal, una anestesia caudal realmente lo preferimos. A veces damos anestesias regionales. Nosotros como grupo preferimos caudal, damos una anestesia regional caudal, pocas veces hacemos una sedación, pero este es un estudio publicado en el 2017, ellos dieron, es un estudio retrospectivo, ellos analizaron todos los casos de las anestesias regionales, a todos les dieron sedación y les ponían intramuscular, midazolam y ketamina. Nosotros no usamos midazolam. Y se dieron cuenta que tenían menor tiempo de inicio. El inicio de la cirugía era mucho más rápido con la anestesia caudal que con la anestesia general, probablemente por problemas en la intubación, concluyo yo, y que obviamente las complicaciones postoperatorias eran mucho menores con la anestesia regional. Entonces obviamente ellos recomiendan la anestesia regional. Pros y contras de la anestesia general y la anestesia regional, pues yo diría principalmente la seguridad en la vía aérea. Yo creo que es cuando nosotros no tenemos que manipular la vía aérea, pues estamos más tranquilos. La mayoría de los estudios no han demostrado una disminución en las probabilidades de apnea postoperatoria con anestesia regional, pero en la práctica diaria nosotros sí lo vemos. Entonces, pues si podemos, intentamos con anestesia caudal, y si no, damos anestesia general, intentando utilizar la menor cantidad de opioide posible para que el paciente no nos haga apnea en el postoperatorio y podamos realizar esas extubaciones. Este primero es un paciente con anestesia general, ya habían visto la foto inicialmente, con una masa cervical, ni modo de darle anestesia regional, pero utilizamos la menor cantidad de opioides y este paciente, como vamos a ver en una foto final, salió
para la unidad de recién nacido por la edad gestacional, pero sin necesidad de intubación. Y esta es una anestesia caudal. Este es un niño que hicimos con el doctor Fierro para una gastrostomía y una hernia inguinal, un hidrocele, creo, bueno. A este niño, a pesar de que la caudal quedó bien, cuando traccionaban el peritoneo dolía un poquito, a este niño fue necesario hacerle algo de sedación, le hice sedación con fentanil, pero no tuvo necesidad o requerimiento de intubación en el posoperatorio. Este es uno de los niños que hacemos con anestesia caudal pura. Fíjense que pues no está intubado. Le ponemos una canulita nasal cuando se nos desatura por debajo del 92%, si no, no utilizamos oxígeno y utilizamos aditamentos para que los cirujanos no nos interfieran ni con la toma de tensión ni con el paso de líquidos endovenosos. No puedo dejar de nombrar el neurodesarrollo porque hay múltiples estudios a nivel de investigación en animales que dicen que los anestésicos pueden llegar a producir daño potencial irreversible en el sistema nervioso central y a largo plazo. La mayoría de esos estudios hablan de trastornos de comportamiento, pero no. Lamentablemente, todos los estudios hablan de anestesia y es anestesia toda. No podemos hablar de que yo pueda dar anestesia intravenosa y eso se vaya a solucionar, o de que yo vaya a dar anestesia inhalatoria y eso se vaya a solucionar. Todos los estudios que han intentado demostrar problemas en humanos no han sido capaces de demostrar. Estamos hablando del estudio GAS, estamos hablando del estudio PANDA, estamos hablando del estudio Nectarín, y ninguno de ellos demostraron que fuera la anestesia la culpable de algún problema, por ejemplo, de lenguaje o de aprendizaje de idioma. Entonces, pues, como no lo han podido extrapolar, nosotros ya casi lo tenemos en el olvido. Sin embargo, todos los años, y el año pasado salió un nuevo estudio en monos donde decían que sí había problemas de comportamiento, pero en humanos no lo han podido pues extrapolar. En cuanto a la extubación, hacemos extubación cuando el paciente no tiene ningún efecto de fármaco, específicamente relajantes neuromusculares. Nos encargamos de revertir todos los relajantes neuromusculares a pesar de que el tiempo nos diga que ya no es necesario. Extubamos con una fracción inspirada de oxígeno al 100% y estamos pendientes de que el paciente no haga apnea, bradicardia o desaturación. Apnea para nosotros son periodos de tiempo de 20 segundos donde el paciente deja de respirar, asociado a desaturación o bradicardia. Si eso se presenta, el paciente va intubado a unidad de recién nacido. Si no se presenta, pues lo llevamos extubado a la unidad de recién nacido con este aparato que nos ha ayudado mucho en el posoperatorio, que son las cánulas de alta presión. Entonces, con las cánulas de alta presión, lo que hacemos es llevar al niño extubado y en la unidad de recién nacido, si ven periodos de apneas, así no se desature o no haga bradicardias, lo que se hace es montar las cánulas de alta presión y con eso tenemos una incidencia de reintubación realmente muy baja. ¿Quiénes van a unidad de recién nacido? Los pretérminos menores de 56 semanas o los pretérminos menores de 60 semanas que tengan asociado comorbilidades, apneas o anemia, y los a término menores de 44 semanas. Los a término entre 44 y 46 semanas le hacemos vigilancia en la unidad de recuperación y si no hacen apnea de saturación o bradicardia, a esos pacientes después de 4 horas los mandamos para la casa. Este es el niño de la masa cervical. En general intentamos que vayan a la unidad de recién nacido extubados y en las mejores condiciones. Muchas gracias.